Comenzamos con la vela, la luz de la vida. Ah, caramba, por acá. Está medio fallando la luz de la vida. Ahora sí. Bueno, vamos a conversar con Luisa Nayar Sosa. Ella es diputada por Comunidad Ciudadana y en representación de Santa Cruz. Es una persona que ha venido participando activamente en la actividad política y en el quehacer nacional. Luisa, ¿se puede hacer oposición en el Parlamento al MAS? Porque eres opositora por naturaleza. Muy buenas tardes, doctor. Un saludo a todos quienes nos acompañan. A ver, creo que es importante recalcar de que en este momento existe una oposición hacia el movimiento al socialismo formalmente hacia dentro de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, debemos también hacer notar que no es fácil porque uno atraviesa muchos obstáculos, porque muchos se van quedando atrás o se van volcando. Ay, caramba, fea esa palabra, pero es la realidad. Es la realidad y creo que es El algo... famoso transfugio que se conoce, ¿verdad? Lamentablemente, y creo que esto ha sido voz populi y todos los bolivianos han tomado parte de que ya ha sucedido esto hacia dentro de la Asamblea y es algo que nos preocupa de sobremanera porque lamentablemente denota la falta de principios que existe para... Y consecuencia con el compromiso ciudadano. Así es, porque al final del día uno está ahí por los votos de la gente y son votos antimasistas, son votos opositores al MAS, entonces... Aquí se denota lamentablemente la falta de principios, la falta de congruencia, la falta de consecuencia, pero no es menos cierto de que a quienes quedamos, lógicamente en este pie de lucha, también nos da una mayor fortaleza para poder seguir enfrentando a este monstruo como lo es el movimiento al socialismo y creo que hay muchos dentro de la oposición que estamos con esos mismos ánimos de enfrentar al MAS, pero sobre todo de derrotar al MAS en las próximas elecciones del año 2025, pero creo que esto se tiene que llevar adelante con acciones que vayan de la mano de una estrategia. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el primero tiene que ser el tema del saneamiento de un padrón electoral, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo fraude en fraude, pero un resumen de un instrumento para poder hacer y deshacer a su antojo con el tema de los resultados, llámese en la elección judicial, llámese también en el tema del revocatorio, que por ejemplo ahí nos preguntan, y yo creo que no se puede hacer un revocatorio si no hace un saneamiento del padrón electoral. ¿Por qué? Porque nos van a dar una tunda, porque siguen manejando el padrón, no porque la gente no quiera revocar al señor Luis Arce, y lógicamente si no sucede el tema del saneamiento del padrón, no vamos a ir en igualdad de condiciones y eso va a acarrear resultados negativos para quienes somos contrarios al partido de gobierno. Entonces creo que esa debe ser una de las principales batallas que se debe dar desde la oposición. No a la reelección, perdón, no a la revocatoria, quiero decir. No están dadas las condiciones. En este momento, mientras no se lleve adelante el saneamiento del padrón electoral y no tengamos este saneamiento antes de realizar un proceso revocatorio, nos van a sopapear. Y repito, no porque la gente no quiera revocar al MAS, sino por las condiciones que se tiene, donde lamentablemente quienes manipulan todo el sistema son los señores del movimiento del socialismo. Luisa, para el parlamentario tiene las posibilidades de un poco fiscalizar, un poco controlar, si van a término del Poder Ejecutivo a través de pedidos de informes, interpelación. Yo he seguido que tienes una cartilla donde has puesto un montón de pedidos de informes, interpelaciones y no pasa absolutamente nada. Bueno, estamos pues supeditados lamentablemente a que el gobierno nos está conduciendo hacia un totalitarismo donde nada pasa para quienes no son, nada pasa para quienes son masistas
pero todas las sanciones caen para quienes son opositores al MAS, y eso lo vemos con la detención de Yanine Áñez, con la detención de Luis Fernando Camacho, con la detención de Pumari, con la detención de Milena Soto, y así sucesivamente el largo listado de detenidos y presos políticos que tenemos en el país, o con el 80% de detenidos preventivos que hay en las cárceles del país, mientras en contrapartida tenemos una ministra de la presidencia que entrega autos robados y está a risas con el presidente del país posterior a haber sido denunciada por esta situación, donde tenemos un ministro de agua que ha recibido denuncias por coimas de millones y millones de dólares comprando 30 inmuebles entre Pando y Tarija. ¿O Beni también? Entre Beni y Tarija, y resulta ser que se da todavía el gusto de renunciar y no ser destituido por el presidente, de estar entre comillas siendo procesado, pero no se ve avance o detención preventiva para quienes abiertamente cometen hechos ilícitos. Y el problema de fondo es que al final del día ellos son quienes manipulan el órgano judicial, son quienes manipulan a los fiscales y son quienes manipulan a la policía boliviana, que es la encargada de hacer los actos de investigación dentro de los procesos. Entonces, mientras esta es otra arista que justamente debe ser tomada como batuta por la oposición en un ámbito estratégico, es el tema de la justicia, y mientras no se reformen estas tres instancias, lamentablemente el gobierno también va a seguir haciendo y deshaciendo. Fiscalía, órgano judicial y la policía y el sistema carcelario también. Así es. Al final son los cuatro pilares sobre los que gira, en este caso, la reforma judicial. Luisa, en el tema de la oposición, el Parlamento viene de hablar. Los grandes oradores antes estaban en el Parlamento y obviamente hemos tenido muchísimos buenos oradores. Guillermo Bedregal, Marcelo Quiroga de atrás, pero ¿por qué no se hace sentir la oposición? Porque, ojo, ya no tiene los 2/3 más, entonces eso supondría que tendría que obligar a la oposición en algún momento a conversar, por lo menos tener una agenda mínima común. ¿No se puede hacer algo así? Mire, usted habla de hablar justamente, y ahí, por ejemplo, se tiene que... Quien asume la presidencia de la Cámara de Diputados, no sé si en Senado sucederá lo mismo o no, pero al menos en lo que viene a ser la Cámara de Diputados, los dos primeros años estuvieron bajo la presidencia del señor Freddy Mamani, que vos estabas haciendo uso de la palabra y te apagaba el micrófono, te cortaba así de frente. Tenemos inclusive cartas de quejas de este tamaño. ¿Y el mercado ahora cambió algo? Cruceño. Poquito, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, si no te corta la presidencia de la Cámara, te cortan la palabra a los masistas que se ponen a gritar porque no piensan igual que vos, y existe un altísimo grado de intolerancia donde cada vez te están cortando y cortando, y está la pelea con el presidente que medio que dice que se callen y que te dejen hablar, pero sigue ahí la disputa. Y por último hay otros que ni siquiera asisten al Parlamento y paran pidiendo licencia. Entonces, entre los que no van y entre los que te cortan la palabra, se complica la cosa, pues, ¿no? O sea, es extremadamente complicado. Y por último hay una metodología que están utilizando, que es la de levantar la mano y pedir suficiente discusión. Por ejemplo, han habido por lo menos unas 4 sesiones en lo que va de este año que me he quedado en lista de espera para poder hacer el uso de la palabra y no me la conceden porque resulta que piden suficiente discusión y ya no te dejan hablar. Entonces le meten nomás con el rodillo y terminan aprobando como mejor les parece. Y a nivel de la oposición, ¿hay alguna posibilidad de conversar, de igual hacer una agenda común? Porque, bueno, yo entendería que está bien que la oposición finalmente no converse con el MAS, pero incluso lo que uno ve desde acá de afuera, de lejos, es que ni la propia oposición se pone de acuerdo. Bueno, y eso creo que es algo que no se puede ocultar. Lamentablemente no ha habido una
coordinación efectiva. La brigada que en otro momento hacía eso, una suerte de unificación de... Sucede que la brigada hay una pugna interna entre la bancada de Creemos, donde no asiste una parte de la bancada de Creemos, no asiste una parte de la bancada del MAS y finalmente no existe el quórum para poder instalar las sesiones. Han habido sesiones ya en el transcurso de este año, después de haber sido electo el diputado Rivera como presidente de la brigada, pero resulta ser que no alcanza el número de asistentes para poder instalar las sesiones y al final del día aquí no se ve perjudicado Richard Rivera, no se ven perjudicados los que asisten a sesionar, los que se ven perjudicados son los distintos sectores que no tienen una representación formal a través de la brigada parlamentaria para poder hacer llegar sus demandas o sus pliegos petitorios, interpelatorios o presentación de proyectos de ley hacia la Asamblea Legislativa a través de la brigada parlamentaria. Y ese es el problema de fondo, que creen que afectan a la persona que asume el cargo cuando en realidad quien se ve afectado es el ciudadano de a pie. Bueno, pero en otro tiempo eso se resolvía cuando las cabezas se reunían y se ponían de acuerdo. ¿Cuántas veces no han habido acuerdo político entre Goni Sánchez, Jaime Pau, Banzer, Araníbar? O sea, la oposición y el oficialismo finalmente conversaban. Y los grandes acuerdos que han salido, por ejemplo, toda la reforma, cuando se crea la reforma del 94, cuando se crea el Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Consejo de la Judicatura, eso fue producto de un acuerdo político entre las cabezas de los partidos políticos o de los líderes en ese momento que había. Acá no hay forma de que se sienten y conversen y den cuenta de este desmadre que hay al interior de los partidos, de la brigada y todas estas cosas. Bien que usted lo menciona, porque en realidad no es un problema con comunidad ciudadana el que se tiene, es un problema interno que existe en la propia bancada de Creemos. Entonces tiene... O es que no pueden conversar con Camacho porque está en Chochocoro. El problema se da desde antes que Luis Fernando Camacho esté preso. El problema ya data desde el año pasado, donde un año completo no tuvimos brigada, 1 año y 2 o 3 meses aproximadamente, donde no existió la conformación formal de la brigada parlamentaria. Entonces no es un justificativo el decir que es porque el gobernador está preso. Entonces obviamente pues tienen que aprender a resolver sus problemas, porque al no resolver sus problemas están acarreando una serie de consecuencias que lamentablemente afectan y deterioran a la región. No deterioran su partido, no deterioran su imagen, no deterioran eso, sino que quien se ve afectado es el ciudadano a pie. Porque yo entendería que los intereses, digamos, tanto de comunidad ciudadana que lidera Carlos Mesa como de Creemos, finalmente son más o menos los mismos. ¿O cuál es la diferencia entre Creemos, ideológicamente hablando, entre Creemos y comunidad ciudadana? Teóricamente es el mismo principio, pero por eso digo, la pelea que existe para con la brigada no es con la bancada de comunidad ciudadana, es un conflicto interno de Creemos, porque todos los diputados de la bancada de Comunidad Ciudadana Santa Cruz nos hemos hecho presentes en las 2 sesiones que ha convocado el señor Richard Rivera, a excepción de uno de mis colegas que estaba en el exterior en una de las sesiones, pero luego de eso, con Comunidad Ciudadana, nosotros hemos estado presentes dentro de estas 2 convocatorias. Incluso este problema se arrastra y repercute en la propia gobernación, ¿verdad? Lamentablemente la gobernación es otra olla de grillos donde existen pugnas, problemas, denuncias de toda índole y al final... El perjudicado es el pueblo cruceño, ¿no? El perjudicado es el pueblo cruceño, pero como decía una de mis colegas que es de Creemos el otro día y lo dijo abierta y públicamente también, quienes son los más beneficiados de la detención del gobernador son los propios, ni siquiera el MAS. Son los propios. ¿Pero vos crees que no se beneficia el MAS? Lógicamente que se beneficia el MAS, pero quienes se benefician redituando de la atención del gobernador Luis Fernando Camacho son los que están mandando adentro de la gobernación. Y eso ni siquiera lo he dicho yo como diputada de Comunidad Ciudadana, esto ha sido denunciado por una propia diputada de Creemos. Entonces aquí se ve que realmente ni siquiera existe un interés legítimo para con quienes militan en Creemos para que el gobernador esté libre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que se olvidaron de quién los puso ahí, más o menos.
Y a nivel de brigada o del partido, lo que sea, o como diputada en tu caso, ¿no se podría hacer algo para tratar de corregir este tuerto que finalmente nos afecta a todos, obviamente, como región incluso? Yo personalmente tengo buena relación con mi colega, hemos trabajado cosas conjuntas a nivel regional, tenemos y entablamos una buena relación, por ejemplo, con la diputada María René Álvarez, que ahora estamos viendo distintos temas, con la diputada Tatiana Áñez, con el diputado Bazán. Entonces se está tratando, también solamente que Senta está en el Senado, ¿no? Con el diputado Richard Rivera. Bueno, pero igual son parte de la brigada. Claro, con cualquiera de los bandos, si usted quiere verle así, la bancada de Creemos, nosotros cuando hay que establecer una relación de lucha o un bien común con la región, lo hemos estado haciendo. Evidentemente, mientras no se subsanen las rupturas internas que haya hacia dentro de esa organización política, lamentablemente va a perjudicar en una relación mayor con los de afuera, ¿no? Algo en lo que has estado trabajando mucho, Luisa, yo he seguido, es en el censo. ¿En qué está el censo finalmente? ¿Va a haber censo? ¿No va a haber censo? ¿Avanza? ¿No avanza? Justamente enviamos una petición de informe hace un par de meses para ver el tema de la ejecución del tema del crédito del censo. Lamentablemente hasta ahora no tenemos una respuesta. ¿Por qué? Porque el ministro Cusicanqui, que es el ministro de la mentira, se apersonó a la Asamblea Legislativa para estirar la mano y pedir plata para el censo, 68 millones de dólares. ¿Pero acaso no están aprobados dos créditos? Claro. Uno del BID y otro de Fonplata. Son dos créditos que hacen la sumatoria de 68 millones de dólares. Entonces, se apersonó ¿Estarían los recursos? ¿Está todo? ¿Qué falta? ¿Voluntad política? Falta la voluntad política pues para hacerlo, y nosotros en el transcurso de estos próximos días también vamos a volver a hacernos presentes en el Instituto Nacional de Estadística como lo hicimos el año pasado, objeto de saber cuál es la situación del avance de este proceso censal, porque el año pasado, cuando nos apersonamos al Instituto Nacional de Estadísticas, se nos manifiesta un sinfín de datos, lo tenemos todo documentado porque hicimos la transmisión al vivo, que dicho sea de paso, el director del INE se molestó porque transmitimos al vivo, pero aquí no hay nada que esconder, ¿no? Claro. Una caja negra el tema INE, censo. Eso es lo que pretenden, pero nosotros no podemos caer en el juego del mal, de querer ocultar las cosas y de tenerlo entre cuatro paredes cuando esta información tiene que ser pública. Y de paso, el INE mencionó que carece de total legitimidad el levantamiento de datos estadísticos del ICE, que dicho sea de paso también nosotros lo solicitamos esto antes de que el Instituto Cruceño de Estadística lo haga. Lo solicitamos a través de la vía formal, lo planteamos dentro de una reunión del comité interinstitucional y se lo planteamos también a la alcaldía para que la alcaldía realice este propio levantamiento de datos estadísticos, porque es una atribución que está constitucionalizada, tanto el levantamiento de datos estadísticos municipales como el levantamiento de datos estadísticos a nivel nacional. Entonces, a nivel departamental. Entonces aquí no puede haber el charle de que están prohibidos de levantar sus datos estadísticos los municipios y los departamentos. Ya, es válido lo que ha hecho la gobernación y toda esa información tiene validez, es legal. Es totalmente válido, sin embargo debemos hacer recuerdo de que justamente el gobierno ha llevado adelante la aprobación del proyecto de ley 1405 y este marco normativo lo que pretende justamente es dejar sin validez el recojo de datos estadísticos de los municipios y de las gobernaciones, justamente el que ¿Y por qué cualquier iniciativa que toma Santa Cruz finalmente se trata de desconocer por parte del Ejecutivo del MAS? Porque el gobierno se ha enceguecido con Santa Cruz porque sabe que Santa Cruz es la región productiva, la región económica, la región que le ha puesto un alto a los abusos y al atropello, y piensa que cercenando o buscando cercenar las libertades, buscando dejarnos con un gobernador preso
buscando amedrentarnos y perseguirnos, nos vamos a quedar aplacados, pero se ha equivocado porque más bien lo que hace es que Santa Cruz tenga más coraje para seguir adelante en su lucha. Y aquí justamente en mi mano tengo la Constitución. El artículo 300, numeral 11, es la que establece que justamente son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos en su jurisdicción, las estadísticas departamentales, y el artículo 302 es el que establece que son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción, las estadísticas municipales. Entonces, ahí se desvirtúa todo este relato del Instituto Nacional de Estadísticas de que las regiones no pueden hacer su levantamiento de datos estadísticos. Otro tema, Luisa, que has estado siguiendo, me imagino, es el tema judicial. ¿Por dónde va la reforma? ¿Va a haber reforma igual que el censo o no va a haber? Bueno, parece ser que el gobierno le quiere meter al decretazo o a una ley corta. ¿Y por qué decimos esto? Porque el proceso de preselección nació muerto, donde se trató de imponer una serie de artículos donde se excluía a personas técnicas, a personas conocedoras del ámbito jurídico, el tema del mérito, el tema periodístico, el tema de las facultades de derecho. ¿Para qué? Para que hagan el acompañamiento en relación a la calificación, porque claro, una cosa es que los traigan de mirones y otra cosa es que los traigan como parte activa, porque dicho sea de paso... Estamos hablando de los veedores internacionales. No, una cosa es los veedores internacionales y otra cosa, se conformó un comité de la sociedad civil. De la sociedad civil, pero si este comité daba crítica a través de medios de comunicación o daba a conocer irregularidades en el proceso, quedaban excluidos de volver a participar en el proceso. Entonces, ahí vemos de que querían tenerlos de palo blanco nomás. De adorno y de mirón. Pero incluso había la posibilidad de invitar veedores internacionales. Claro, supuestamente se invitó a 2 organismos internacionales que estaban siendo parte del proceso. Sin embargo, ahí debemos hacer notar de que también tienen la misma característica de mirones, no pueden tener ningún tipo de incidencia en relación a la calificación. ¿Y qué pasa? Que quienes terminan calificando son militantes del movimiento del socialismo, que están conformados en la mayoría absoluta o 2/3, si mal no recuerdo, dentro de las comisiones mixtas, y ese es el problema de fondo. Entonces, uno es eso. 2 es el tema del recurso que se presentó para suspender el proceso. Se suspende el proceso y se modifica el reglamento aprobando la exclusión de los requisitos de la militancia político-partidaria. Posterior a ello, diputados de Creemos, que eso me llama tremendamente la atención, presentan otro recurso y nuevamente tenemos suspendido el proceso de la preselección. Entonces, ahí nos deja con un sabor amargo y sin saber qué es lo que realmente pasa para con el tema de la elección. ¿Qué es lo que se lo plantea al interior de la Asamblea? Porque finalmente reconozcamos que bien o mal, pero la Asamblea es la que tiene la potestad constitucional de hacer la preselección. Bueno, se siente muy de cerca el conflicto interno que existe en las filas del MAS. Lógicamente, la pelea del MAS entre el arcismo y el levismo no es otra cosa más que ver quién va a ser el que administra las pegas. Lógicamente, las cuotas de poder, quién va a ser el que administra el narcotráfico, quién va a ser el que administra los hechos de corrupción. Pero si vamos un poco más allá, ellos no tienen una pelea ideológica. Entonces, cuando se logran poner de acuerdo en el cuoteo, otra vez, bueno, las van a charlar y otra vez van a venir a probar con el rodillo y van a seguir haciendo y deshaciendo. Como pasó con la ley del oro, más o menos. Como pasó con esa ley, pero también como pasó con la aprobación, por ejemplo, del propio reglamento de preselección de la elección judicial, que fue aprobada por el masismo. Entonces, lógicamente, eso es algo que se debe tener muy en cuenta y... como digo, existe una pelea, pero esa pelea va a durar hasta el punto en el que terminen dependiendo de. Porque Luis Arce no es otra cosa más que la fotocopia de Evo Morales. Ambos son dictadores, ambos son corruptos, ambos socapan el narcotráfico, ambos son presidentes chuteros que andan regalando vehículos robados. Entonces,
Ese es el problema, que Evo Morales y Luis Arce son dos caras de una misma moneda. ¿Cómo, dada la coyuntura, las circunstancias, la imposibilidad de hacer una fiscalización, tener un control, de que la oposición tenga alguna posibilidad de hacerse escuchar por lo menos, cómo se debería salvar esta situación del Poder Judicial en este momento? Porque hay que hacer una designación, bien o mal, pero digamos, las autoridades cumplen su periodo ahora en diciembre y en enero tendría que estar nombrándose las nuevas autoridades, designándose a las nuevas autoridades. ¿Cómo finalmente se puede resolver este tuerto? Bueno, yo creo en primera instancia que debe haber, como dije antes, para el tema de la unidad de la oposición, tiene que haber y debe haber de manera urgente una estrategia, porque que no la haya hasta ahora. Si no existe una estrategia, lamentablemente nos vamos a ver supeditados una vez más a la reacción, y esta estrategia debe ser elaborada lógicamente por ambas bancadas de oposición y ver de concertar. ¿Es posible? No sé a ciencia cierta si existe la apertura o la posibilidad de poder realizar esta situación. Creo yo que debería llevarse adelante de manera urgente. Creo que ya estamos retrasados y ese es otro error de las filas de la oposición. Y aprovechar pues esta pelea interna esporádica, porque es una pelea esporádica, de quienes hoy están en el poder de turno. Una última pregunta, vamos cerrando, Luisa. ¿Cómo lo pinta al gobierno de Luis Arce los 2 años que le quedan? El otro día me preguntaban si le pillaba algo bueno al gobierno de Arce y no hay nada bueno que rescatar. No, me quedé pensando, no hay nada bueno que rescatar. El gobierno de Arce se caracterizó por la persecución, se caracterizó por el abuso de poder, se caracterizó por estar totalmente alejado de la realidad de la gente. Luis Arce está gobernando en la luna y es momento de que baje a la tierra y vea cuál es la realidad. Hay crisis política, crisis económica, crisis social. Y la crisis social ha sido una de las principales características del gobierno de Arce. No hay semana en la que no haya conflicto social en La Paz, no hay semana en la que no existan marchas, protestas, huelgas. Tenemos que desde que Arce inició hubieron protestas por la ley de emergencia sanitaria por parte de los médicos, hubieron protestas por la ley 1386 de legitimación de ganancias ilícitas, hubo un paro de 36 días por el censo, son casi 2 meses ya que los maestros están en protesta y no le resuelven el tema de la gestora, que es otro tema altamente sensible, el tema de la elección judicial, inclusive los propios sectores afines al MAS como la COP, los auríferos, los mineros han hecho protestas también, pero a 2 dinamitazos han tenido que retroceder los de la élite masista y darle solución, pero eso denota que existe una desconexión de Luis Arce para con la gente y este tipo y el caso de Choquehuanca, que peor todavía, que estaría supuestamente mucho más cerca a la Asamblea Legislativa. Peor todavía, el señor Choquehuanca entró con un discurso del cóndor, de una ala y el otra ala, pero parece que se le quebró una y no voló más, y tenemos que este individuo es igual de dictador que Evo Morales, porque debemos hacer recuerdo que hace 2 semanas aproximadamente se llevó adelante una interpelación en la Asamblea Legislativa para el ministro de Salud. Se obtuvo un voto más de lo necesario para los 2/3 para censurar al ministro y que sea destituido, y resulta ser que cuando se dio cuenta que existían los votos salió huyendo, y al fiel estilo Evo Morales nomás. Peló. Salió huyendo, peló y no se procedió con la destitución como correspondía conforme a ley para con el ministro como lo dice de Salud. La Constitución. Así es. Gracias, Luisa, muy amable de tu parte. Muchísimas gracias, un saludo para todos.